Bienvenidos al módulo de conocimiento, ciencia y la investigación científica. Somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de gestión de talento humano. Somos estudiantes del Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Como primero vamos a hablar un poco sobre el acto de conocimiento. Tenemos que tomar mucho en cuenta que este es un proceso psíquico que realizamos en cuanto somos sujetos conscientes, conscientes en la aprehensión mental de una cosa. Es decir, que la acción inicia con la aprehensión del objeto, luego surge del interés consciente por conocer las propiedades que caracterizan a dicho objeto y obtener con ello el conocimiento por el sujeto. Es decir, una correlación entre el sujeto que quiere conocer y el objeto que debe ser conocido, pero no a la inversa. Los obstáculos del conocimiento son las limitaciones o impedimentos que afectan la capacidad de las personas para construir un conocimiento real o empírico. Las personas por lo general suelen confundir el efecto que ejerce sobre algunos factores, lo que hace que los conocimientos no sean los correctos. Y obviamente esto afecta el aprendizaje. De acuerdo con Bacherland, se dan 5 obstáculos principales a saber: la experiencia básica o conocimientos previos, el obstáculo verbal, el peligro de la explicación por la utilidad, el conocimiento general y el obstáculo animista. Los conocimientos previos. Los individuos antes de iniciar cualquier estudio tienen un conjunto de ideas que son propias de cómo o el por qué se dan las cosas. Estas ideas suelen ejercer una potente influencia ya que pueden llegar a limitar el proceso de aprendizaje. Dentro de estas tenemos las concepciones espontáneas. Estas concepciones se forman a partir de que somos niños, acerca del mundo en que nos rodea y de los hechos de la vida cotidiana. Las concepciones inducidas son creencias inducidas debido a los procesos de socialización, es decir, son las que se originan dentro del entorno familiar, social y por la influencia de los medios de comunicación. Concepciones analógicas son las que se derivan de las comparaciones que se realizan en los hechos de la vida cotidiana. Así, la comprensión del concepto se basa en la formación de analogías generadas por las propias personas, sea en su entorno familiar o en su vida escolar. Conocimiento general. Cuando explicamos el uso de generalizaciones, se suele caer en muchas equivocaciones porque varios de los conceptos suelen ser vagos o indefinidos. Se dan definiciones demasiado amplias que pueden llegar a describir los fenómenos o los hechos y dejan de lado los aspectos esenciales de las cosas. El conocimiento pragmático y utilitario. Este plantea una serie de problemas a la hora de definir un término, porque se tiende a reducir y sintetizar conceptos a través de la utilidad y beneficio. El obstáculo animista. Los niños tienden a explicar ciertos fenómenos haciendo analogías. Por ejemplo, cuando se les hace la pregunta de qué es el movimiento, ellos suelen responder que el movimiento es aquello que se mueve como los animales o la gente. El obstáculo verbal se presenta cuando mediante una sola palabra o una imagen se quiere saber o explicar un concepto. Por ejemplo, cuando se pregunta qué es una flor, solamente la respuesta sería que es un adorno, porque sustituye el concepto de una palabra que designa por las utilidades o el empleo que se le da. Tipos de conocimiento. El conocimiento científico es aquel que se obtiene a través de métodos de investigación, método científico. Este conocimiento se genera a través de una serie de pasos y tiene unas propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimiento. Los pasos del método científico son observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y llegamos a la conclusión. El conocimiento matemático.
Es el uso de números y operaciones matemáticas tanto para explicar el universo como para llevar registros comerciales o administrativos. Es uno de las formas más originales del conocimiento humano y hace del lenguaje matemático una herramienta fundamental de las ciencias y el desarrollo tecnológico. El conocimiento filosófico es el que contiene la serie de conclusiones a las que el ser humano es capaz de llegar mediante el razonamiento filosófico, es decir, mediante métodos reflexivos, críticos y deductivos que lo propone la filosofía. El conocimiento filosófico también es distinto del científico o el teológico por proceder como en sus propósitos, ya que no aplica a los diferentes métodos. El conocimiento teológico religioso está asociado con las creencias personales de las personas, como por ejemplo el hombre y el mundo fueron creados por Dios. Conocimiento empírico es aquel que se obtiene mediante la experiencia directa o la percepción del mundo. Es el conocimiento que nos dice cómo es el mundo que existe y cuáles son sus características, como por ejemplo el aprender a manejar bicicleta. El conocimiento intuitivo. Este tipo de conocimiento se obtiene sin análisis ni razonamiento previo, sino es fruto de procesos inconscientes que lo llamamos intuición. El conocimiento práctico. No puede ser representado de una manera formal, sino el sujeto lo va adquiriendo a través de la práctica. Este es el tipo de conocimiento que se tiene cuando se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción, como por ejemplo, aprender a tejer. El conocimiento directo, por su lado, es el conocimiento que tiene como objetivo que se obtenga el conocimiento mediante la experimentación directa con un objeto o con el mundo que lo rodea. Y el conocimiento privado es el que se obtiene a través de las experiencias propias o personales. Al ser estas experiencias privadas, no se puede acceder a ellas, como por ejemplo es el conocimiento que vamos adquiriendo día a día, sea laboral o estudiantil. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de la unidad 1. Buen día. Mi nombre es Alejandra Cárdenas y a continuación vamos a hablar sobre el conocimiento, ciencia e investigación científica. Características del conocimiento científico. Crítico, fundamentado, metódico, verificable. Sistemático, unidad, universal. Objetivo, comunicable, razonable, provisorio. Crítico, distingue entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Fundamentado, basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante análisis metódicos y rigurosos. Metódico, se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor al estudio, la observación y el análisis. Verificable, puede ser comprobado mediante la experiencia. Sistemático, constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Unidad, su objeto es el conocimiento general, no el singular. Universal, valor es el mismo para todos, no hay lugar para el relativismo cultural. Los resultados tienen valor general, no individual subjetivo. Comunicable, se puede comunicar a través del lenguaje de la ciencia. La ciencia. La palabra ciencia deriva del latín que significa conocimiento o saber, y como tal no se restringe a ninguna área en específico. Comprende todos los campos del conocimiento y estudio. Está íntimamente relacionada con la tecnología. Sus funciones principales son describir, explicar y predecir los fenómenos. La ciencia tiene como fin mejorar la vida humana.
A continuación, mi compañera. Taxonomía de la ciencia. La taxonomía es la ciencia que estudia la categorización y todo lo referente con ella, en especial dentro de la biología, cuya rama es la delegada en ordenar, clasificar a todos los organismos vivos, tanto animales como vegetales. Etimológicamente, taxonomía viene del griego tax, significa ordenación, normas, reglas. Por lo tanto, el término significa de forma literal reglas de la ordenación. Taxonomía es un término que también puede denominarse clasificación y abordarse por dos criterios, como es extrínseco, intrínseco. Extrínseco toma presente las propiedades externas del ser vivo, referente a su forma, tamaño, color, entre otros, siendo esta clase de criterio arbitrario. Intrínseco toma en cuenta las características internas de los seres vivos, como su composición y estructura interna, para lo cual debe realizarse una investigación profunda de la especie. Origen de la taxonomía. Los principios es la ciencia que pudimos encontrar en Aristóteles, quien clasificó más de 500 especies animales, y cuya separación primordial la hacía entre animales con sangre enaima y animales sin sangre anaima. Taxonomía de Bloom en la educación. La taxonomía de Bloom se aplica en el campo de la enseñanza, que ha sido engendrada y realizada en 1956 por Benjamín. En ella se establecen los niveles en los que pueden ir superando los estudiantes para el fin de aprender y superar al maestro. Tenemos 5 niveles. El primer es recordar. El primer nivel de la taxonomía de Bloom es recordar y se trata de memorizar datos, fórmulas, conceptos y esquemas. El segundo nivel es comprender. Consiste en entender lo que se lee o aprender como la lectura de un libro. El tercer nivel es aplicar. Se resuelve problemas mediante la aplicación de lo aprendido en las dos fases anteriores. Analizar. Se trata de descomponer la información e identificar causas y consecuencias. Evaluar es el quinto nivel que presenta opiniones, juicios sobre algo que puede ser una información recibida de forma coherente y justificada. A continuación, mi compañera. La metodología de la investigación. La metodología de la investigación se refiere al cómo un investigador diseña sistemáticamente un estudio para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de la investigación. La metodología de la investigación es el método que se utiliza para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener en estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Aquí tenemos el procedimiento que se sigue en el método científico. Primero, la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. ¿Qué es la metodología y para qué sirve? La metodología de la investigación es un conjunto de procedimientos para diseñar e implementar la investigación científica
así como determinar la ruta a seguir y establecer qué criterios son válidos. Para ello, además de confiar las fases del proceso. ¿Para qué sirve? Sirve como una herramienta de investigación a sucesos íntimos o complejos de cualquier otro. También sirve para generar pistas con respecto a la conducta humana y así continuar con otro tipo de investigaciones. El científico Kaplan dice que la metodología es como disposición intelectual, como forma de pensar, reaccionar y actuar. Todo ello implica una actitud hacia el orden y coherencia manifestados en el amor a la verdad. ¿Cómo elegir la metodología de la investigación adecuada? Primero, elige el tipo de investigación que sea más acorde a tu proyecto o a tu tipo de investigación. Si los fines y objetivos de la investigación son principalmente de carácter exploratorio, es probable que debas hacer una investigación cualitativa y por lo tanto se podría considerar métodos de recolección de datos cualitativos. Por ejemplo, entrevistas y métodos de análisis de contenido cualitativo. Lo más importante es que siempre hay que empezar con las metas y los objetivos de la investigación. Todas estas decisiones metodológicas se derivan de ello. Aquí tenemos el procedimiento al que hay que considerar en el momento de elegir la metodología de la investigación. ¿Qué metodología de investigación siento que es más acorde a mis intereses como investigador? ¿Qué metodología de investigación es más prudente para trabajar el tema? ¿Cuál es mi forma de concebir la realidad? De acuerdo a estas reflexiones, ¿con qué tipo de investigación me quedo para realizar la investigación? Estos son pasos los cuales que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el tipo de metodología que sea acorde a nuestra investigación. Factores que intervienen en la metodología de la investigación. Para cumplir con la metodología hay que considerar factores como qué datos recolectar y qué datos ignorar. ¿A quiénes vas a acudir para recolectar la información en investigación? Esto se denomina diseño de muestreo. ¿Cómo recolectarlos? Lo que se denomina métodos de recolección de datos. ¿Cómo analizarlos? Esto es lo que llamamos métodos de análisis de datos. Tenemos diferentes enfoques de la investigación. Tenemos el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Dentro de las características del método cuantitativo tenemos el planteamiento, mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y teoría. Su proceso es deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. El método cualitativo, en cambio, sus características son planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. Y su proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades
subjetivas, no tiene secuencia lineal. Y el enfoque mixto es la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Gracias por su escucha. Ciencia, técnica y tecnología. Ciencia, conjunto de conocimientos estructurados. Se denomina ciencia a todo el conocimiento saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Técnica, conjunto de procedimientos, normas y reglas para conseguir un resultado. Como técnica, se define la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales a su vez es aplicado en una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte. Tecnología, conjunto de medios y actividades mediante el cual el hombre desea cambiar su entorno para satisfacer sus necesidades. Actividades de la tecnología. Bueno, acá se divide en 3 partes: la investigación, el desarrollo y la ejecución. Esto logra desarrollar productos de tecnología como pueden ser bienes, procesos y servicios. Relación entre ciencia, técnica y tecnología. El campo de la ciencia es el encargado de responder al deseo humano, de comprender, de relacionar el mundo que lo rodea. Con esto utilizará el método científico, que consiste en la observación, formulación de respuestas y, por último, la comprobación a través de experimentos con el fin de aumentar el conocimiento del hombre. La técnica está definida por un conjunto de procedimientos que tiene el objetivo la obtención de resultados gracias a la capacidad del hombre. La tecnología se complementa para dar solución a problemas técnicos, social, como ejemplo, el transporte. Gracias por haber llegado hasta el final de esta presentación. Esperamos que este taller haya sido de su agrado y les sirva para su formación en el área de informes académicos.